medio de un mundo cargado de malas noticias, un mundo lleno de virus, enfermedades, guerras y rumores de guerras. Nos llega la bendición a través de un programa llamado Vida Abundante. Esta y todas las semanas, a través del canal del Reverendo Jesús Brito. Vida Abundante. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Hola, buenos días, que el Señor los bendiga a todos y a todas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que en este día tengan ustedes la bendición de Dios cada uno en sus vidas. Vamos a hablar hoy de un tema precioso y vamos a hablar del libro de Primera de Pedro. Un libro bonito, importante para que nosotros podamos leerlo y más que leerlo, estudiarlo y poder tener propiedad para hablar de él con toda franqueza, con todo de nuevo. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, grande y misericordioso. Nos disponemos, Señor, a hablar de tu palabra en este día. Esperamos que tu palabra vaya a los corazones que necesitan tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y poder ser transmisores del bien de tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos han considerado al apóstol Pedro y dicen el pescador ignorante. Pero nadie que haya pasado 3 años y medio en el colegio de Jesucristo pudiera ser llamado ignorante. Pedro no fue un hombre versado como Pablo y como Lucas y como Apolo y entre otros, pero fue un hombre importante para Dios, un hombre importante para el ministerio de Jesús, quizá uno de los más importantes del ministerio de Jesús. Se puede decir que fue el apóstol Pedro. Yo quiero que leamos o leer los primeros 2 versículos, porque hoy vamos a estar hablando solamente de 3 versículos, el 1, el 2 y el 3 de Primera de Pedro. Dice el primer versículo así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. Hemos dicho otras veces, y ya eso no es bueno repetirlo porque se convierte en una canción. Hemos dicho que la paz o paz es un saludo, digamos. Ya lo hemos repetido y lo hemos explicado. Paz es una salutación que usaban los griegos. En vez de decir Dios te bendiga, ellos decían paz. Ahora, si fuera en hebreo, dijeran shalom, que viene siendo también Dios te bendiga o saludo. Recuérdense que cuando Jesús entraba al templo después de la resurrección, Él decía la paz sea con vosotros, o sea, saludo, ¿cómo están? Más o menos, en nuestro lenguaje. Esta carta de Pedro, por eso yo les decía hace un momentito, que sería muy bueno no solo que lo leamos, sino que lo estudiáramos.
que lo estudiáramos con cuidado, con mucha dedicación, porque en ella encontramos grandes doctrinas. El apóstol Pedro era un hombre de doctrina, un hombre que predicó el Evangelio y lo predicó con todo su corazón. Yo no le voy a decir que no cometió errores, porque todos los seres humanos cometemos errores. Eso lo sabemos. Lo que estoy diciendo es el alcance y la santidad de este hombre, hasta dónde llegaba, que dice la Biblia que con la sombra de este Señor, de este hombre, de este hermano en Cristo, se sanaban los enfermos. Hasta ahí llegaba su santidad, su gran dedicación, su amor por Jesucristo, su gran dedicación por el Evangelio. Era un hombre de verdad, espiritualmente hablando, un hombre santo. Entonces, pudo ser que cometiera algún error, pero eso no le quita su santidad en ninguna manera. Y hablábamos de la doctrina que este hombre infringe aquí en este libro de Primera de Pedro. Habla de elección, ciencia, santificación, obediencia, del amor de Dios, de la Trinidad, de la gracia de Dios, de la salvación y la revelación de la gloria de Dios, la fe de Jesús y la esperanza. Todas estas cosas las encontramos en este pequeño libro de apenas 5 capítulos. Porque fue un hombre que, aunque no predicó muchos libros, pero estos 2 libros fueron muy importantes, que cuentan solamente con unos 8 capítulos los 2, 5 el primero y 3 el otro, el segundo. Sin embargo, en ellos encontramos grandes cosas de la esperanza, de la fe, del amor, de la obediencia, de la salvación y de la gloria de Dios. O sea, encontramos infinidades de cosas en esos pequeños libros. Encontramos en este libro que cada uno de nosotros puede decir: yo soy rociado con la sangre de Cristo, porque la salvación se siente. La cruz de Cristo no es como decir una ambulancia que va a un accidente que hay. Hubo un accidente en tal calle, en tal lugar, y las ambulancias o la ambulancia va a recoger los heridos. No, la cruz de Cristo no es algo casual. La cruz de Cristo es una cosa real, planificada, dispuesta por muchos años para que el hombre fuese salvo por la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo. Hoy encontramos la salvación y usted siente su salvación en su vida. Si usted no ha sentido la salvación en su alma, entonces usted tiene que ponerse cuidado en su vida espiritual. Porque la salvación se siente y usted la vive, usted la disfruta. Usted dice: soy salvo, Cristo me ha salvado. El apóstol Pablo dice que somos salvos por la fe. ¿Sabe? Que es cuestión de salvarnos. Nosotros nos salvamos por medio de Jesucristo. Encontramos todo esto en esa carta del apóstol Pedro. Un hombre que, como decía hace un rato, dedicado a las cosas de Dios. Todo el mundo sabe cómo murió. Todo el mundo sabe que murió en una forma terrible, crucificado, pero nunca quiso que lo crucificaran como a su Dios, como a Cristo, sino que lo crucificaran con los pies para arriba en vez de la cabeza. O sea, él no quería igualarse. Hace un rato que les dije que nunca tomó una posición de altura, de grandeza, sino de humildad. Era un hombre humilde. Era una persona que al principio andaba a tropicones, porque es así. Cuando comenzó él con Jesús, andaba, ya usted sabe, sin saber a dónde iba, sin rumbo fijo.
Pero cuando tiene un encuentro con Cristo, cuando el Espíritu Santo lo bautiza en el aposento alto, el hombre tiene un cambio tremendo. Aparte del gran amor que él sentía por Cristo, porque hay gente que aman a Dios y yo estoy seguro que le aman de verdad. Yo tengo un hermano, el padre de Orlando, porque algunos conocen aquí a Orlando. El padre de Orlando era un hombre que antes de tener un encuentro con Cristo era un hombre de verdad cristiano. Un hombre, no lo estoy diciendo porque es mi hermano, no soy así, ¿no? Pero era un hombre así dedicado y creía en Dios, pero también creía en los santos. Mire qué cosa, creía en María, le prendía vela a María. Y cuando yo le hablaba del Evangelio, él decía, ay Señor, perdona a este hombre, este ignorante, decía él. O sea que yo fui que le prediqué, yo lo bauticé a él en las aguas. Me lo gané para Cristo, gracias a Dios, no lo digo por orgullo, lo digo por satisfacción y por estar convencido que es un hombre de Dios. Y entonces, una cosa era el cesario de antes del encuentro que tuvo con Cristo. Son cosas totalmente diferentes. Y él creía que estaba bien. Él pensaba, no, yo estoy bien. Incluso él pedía perdón a Dios por mis mensajes. Pedía perdón a Dios, Señor, perdónalo. Él pedía a Dios para que Dios me perdonara a mí, porque yo le predicaba de la forma que le predicaba. Y cuando yo vi esa mano un día levantarse, había mucha gente, pero él tiene unas manos que son muy fáciles de conocer, porque tiene unas señales en sus dedos, o en uno de sus dedos. Y se levantó esa mano y yo dije, es mi hermano. La oración me ha llegado hasta el cielo. La oración subió hasta Dios. Qué bueno, yo me sentí feliz. Es lo que tenemos que hacer nosotros por la familia. Orar. Pedirle a Dios por la familia. Pero ese hombre dio un testimonio porque se dio cuenta que él había vivido equivocado en cuanto a Dios se refiere. Había vivido totalmente equivocado, había vivido de espalda a Dios. Y él quería vivir de frente al Señor. Y gracias a Dios que él tuvo un encuentro con Jesucristo. Un encuentro personal con Jesucristo. Y hoy ese hombre es un gran hombre de Dios. Un hombre que yo respeto porque es un hombre de Dios. Un hombre entregado totalmente. No lo digo porque es mi hermano. Porque no me dispongo a mentir. Pero yo estoy seguro que es un hombre entregado a Dios. Y yo oro por él ahora. No para que Dios lo salve, porque ya él es salvo. Sino para que Dios lo ayude y lo sostenga fiel hasta que Cristo venga, o hasta que Cristo diga, o hasta que Dios diga, disponga, hasta cuándo. El apóstol Pedro era un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y por eso él dice estas palabras que yo quiero resaltar hoy en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Él nos habla a nosotros de una forma poderosa y fiel para que nosotros entendamos su palabra de una vez por todas. Él dice así: acercaos a él, piedras vivas, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es el asunto. Acercaos a él. Acerquémonos a Dios. Vivamos de frente a Dios, vivamos cerca de Dios. Busquémosle con todo el corazón, con toda nuestra alma. No se preocupe por lo que alguien diga o deje de decir. Preocúpese usted por su vida espiritual. Porque es lo que dice el apóstol San Pedro. Acercaos a él, piedra viva, piedra que han desechado los hombres, piedra que la gente nos ve como, ese es un cristiano. ¿Quién es ese? Él no es nadie. A mí me han dicho mucha gente, cuando yo era joven, me llegó a decir un hombre, yo recuerdo sus palabras, ¿y cómo tú te dispusiste a estudiar mejor? ¿Por qué no estudiaste otra cosa?
¿Por qué estudiaste teología? ¿Por qué no estudiaste cualquier carrera? Porque eso para poco te sirve. Yo le dije, me sirve para predicar a Cristo. Y es lo que yo quiero, y es lo que yo busco. Entonces acerquémonos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, y olvidémonos de lo que alguien dice o diga. Usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios de nuestras vidas, de darle cuenta a Dios por nuestras vidas, usted por la suya y yo por la mía. Entonces, si el apóstol Pedro nos está diciendo con toda libertad, nos está diciendo, acercaos a Él, o sea, acércate a Jesús, piedra viva, tú que eres una piedra viva, yo que soy una piedra viva, usted que me escucha es una piedra viva, acercaos a Él, piedra viva, desechada por los hombres que no tienen a Dios, que creen que el Evangelio es una tontería, que creen que el Evangelio no es nada. Y tienen el Evangelio, nada, esos son cristianos. A mí me han dicho gente así, usted es cristiano, como que dice usted no es nadie. Yo siempre le he contestado con humildad, pero reflejándole que no soy cualquiera, que soy un hijo de Dios, que soy un hombre lavado con la sangre de Jesucristo, perdonado porque Él me perdonó en la cruz, salvado porque Él me salvó en la cruz del Calvario, salvado porque por fe tengo que tener la salvación, porque sé que la gracia de Dios ha llegado hasta mi vida y a su vida, para que por gracia usted y yo podamos decir, yo soy salvo. Con seguridad. Que nadie le minimice su seguridad a usted. Usted está seguro o segura que es salva o salvo. En Dios estamos salvados. No hay problema. Gracias a Dios podemos decir, yo soy salvo. Acercaos a Él, piedra viva. Acercaos, piedra, ustedes que han sido desechados, ciertamente sí han sido desechados por los hombres, mas para Dios, gloria al Señor, qué lindo, mas para Dios, escogida y preciosa. Eso es lo que usted es. Usted es un hombre o una mujer escogida, un niño, un joven, una jovencita, escogido y escogida para Dios. Y yo también. Entonces diga con libertad, soy salvo. Cristo me ha salvado. Dios les bendiga. Y recuerden leer siempre este libro y estudiar ese libro de Pedro, que es un libro fantástico, un libro buenísimo. Y nos enseña muchas cosas. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.